Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12. Leemos en el nombre de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, gloria a Dios. Mantenga su Biblia abierta ahí y vamos a hablar, como les dije, con el tema error como ninguno. Yo sé que a ninguno de nosotros, valga la redundancia, a ninguno de nosotros nos gusta cometer errores. ¿Verdad? Cometer errores no cuadra bien. Cuando cometemos errores en nuestras casas, cuando cometemos errores en la crianza de nuestros hijos, cuando cometemos errores en nuestros trabajos, sin duda alguna eso nos pesa, eso nos molesta. Nosotros vamos a la universidad, aunque no se lo digan así, pero nosotros vamos a la universidad, nosotros estudiamos, nosotros nos preparamos con el objetivo de no cometer errores. Todo el mundo sabe, hay una frase dicha por ahí, que el errar es de humanos, que todos los humanos estamos sujetos a cometer errores. Y es correcto, es así. Todos cometemos errores, pero eso no significa que los errores nos gusten. Eso no significa que los errores sean algo que nos traigan alegría. Por el contrario, hay algunos errores que son irrelevantes, pero hay algunos errores que traen consecuencias muy importantes a nuestras vidas. Hay errores que cometemos que traen consecuencias no solamente para mí en lo personal, sino también para mi familia, para mi comunidad. Hay errores que son severos. Y usted sabe que a pesar de que nosotros nos preparamos, a pesar de que revisamos, miramos a la derecha, miramos a la izquierda, revisamos de nuevo la cuenta, revisamos de nuevo los números, chequeamos lo que estamos haciendo, aún así cometemos errores. A pesar de que la tecnología nos ha ayudado mucho a limitar el número de errores, como quiera siguen apareciendo errores. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué los profesionales? Y voy a hablar sobre profesionales porque la expectativa es que mientras más usted sabe, menos error usted cometa, ¿verdad que sí? Eso es como la expectativa normal. La expectativa normal es que mientras más viejo usted es, usted cometa menos errores. Dios bendiga, ¿verdad? A todos los hermanos que ya son mayores de edad. Pero la verdad es que se anticipa, se espera que los errores sean para los jóvenes, para los muchachitos, los que no tengan experiencia. Y que cada vez que usted cumple años, usted se está como poniendo una pintura, una cobertura contra errores. Pero usted sabe que la realidad no es así. Entonces, ¿por qué los profesionales, por qué la gente con experiencia comete errores? Algunos pudieran decir que la razón por la cual alguna gente profesional, alguna gente con experiencia, alguna gente adulta comete errores, le pudiéramos atribuir al tema de exceso de confianza. Puede ser, ¿verdad? Cuando creemos que nos la sabemos toda, cuando pensamos que hemos ya visto tanto así que ya nuestro instinto nos permite tomar decisiones sin la debida verificación, el exceso de confianza a veces se convierte en una razón por la cual se cometen errores graves. Algunas personas muy parecidos, son primos casi, alguna gente pudiera decir que la arrogancia. Usted no se ha fijado de gente que son muy arrogantes, que dicen, no, porque eso lo hice yo. Y como eso lo hice yo, eso va a estar muy bueno. Esos espaguetis van a quedar muy buenos porque lo hice yo. Usted no se ha fijado en cosas parecidas a esa. Son situaciones donde la arrogancia, y a veces la gente lo que hace es que desea que le salgan mal las cosas, esa gente arrogante. También una de las razones por la cual se cometen errores es por falta de información. Tal vez al momento de usted hacer lo que iba a hacer, al momento de usted tomar la decisión que iba a tomar, usted simplemente no contaba con toda la información necesaria para tomar esa decisión y la tomó, y cuando vino a darse cuenta se equivocó, y se equivocó medio a medio, como dicen. Cuando usted se equivoca medio a medio es cuando usted está bien off, cuando no fue por un poquito que usted se equivocó, sino por mucho. Y el error dice, pero eso fue un error infantil. Tú eres general, tú eres un principal, tú eres un gerente, tú eres un abogado, tú eres un doctor, pero cometiste un error infantil, un error de niños cometiste. Permítame compartir con ustedes un par de errores para que usted no se vaya a sentir mal como que es usted solo,
que comete errores, un par de errores que realmente pasaron a la historia como algunos de los errores más garrafales. Vámonos a los negocios. Oiga esto, ustedes todos los que están acá conocen Google. Conocen Google. Cuando usted se mete en la computadora, usted busca Google y ahí el Google es un buscador que dirige su búsqueda hasta fuentes de informaciones. Pero Google ha crecido. Ahora se llama, la compañía evolucionó, ahora se llama Alphabet. Y todo el que tiene un celular que no sea iPhone funciona basado en la tecnología Android que le pertenece a Google. Google son los dueños de YouTube, el portal de internet donde están tantos videos que nosotros vemos. Ellos también tienen inversiones en inteligencia artificial. Bueno, es un monstruo ahora mismo la compañía Alphabet, que también es la que opera Google. Déjeme decirle que Google ahora es famosa, ahora es poderosa, pero no siempre lo fue. Cuando estaban en sus inicios, en el año 1999, presta atención, los fundadores de Google, los que diseñaron el algoritmo, los que fundaron la compañía, se le acercaron a un dueño de una empresa, a un CEO, a un gerente que se llama George Bell. Él era el dueño de una compañía o el CEO de una compañía que se llamaba Excite. La mayoría de ustedes no ha escuchado esa compañía. Esa compañía fue muy famosa en los 90, pero ya usted ni la conoce. En ese entonces, Google era una empresita pequeñita y Excite era una compañía muy grande. En ese entonces, los fundadores de Google se le acercaron al señor George Bell, CEO de Excite, y le ofertaron Google. Le estaban ofertando venderle a Google por la razón que ellos entendían, y se lo estaban vendiendo en $1 millón. La compañía, los derechos de autor, todo lo que ellos tenían de Google, se lo estaban vendiendo al señor George Bell, que era un empresario conocido, que era un gerente de la comunicación. No es a usted que le están ofreciendo algo que usted no entiende. Este hombre entendía lo que estaba pasando en el internet, entendía lo que estaba pasando en el mundo de la computadora y en el mundo de los negocios. Y este señor George Bell dijo que él no pensaba que Google tenía futuro. Él no pensaba que en Google tenían ningún tipo de ganancia. Por lo tanto, él no le interesaba y dijo que no quería comprar a Google. Los fundadores de Google, cuando él se niega a comprarle Google en $1 millón, le dieron una oferta y le dijeron, mire amigo, se lo vamos a vender, le vamos a bajar $250,000. Cómprenos Google, cómprenos esto en $750,000. Oiga qué rebaja le hicieron estos muchachos a este empresario, a este gerente, a este genio de los negocios. Y este genio de los negocios dijo que no, que ni siquiera $750,000 él podía dar por Google. ¿Usted sabe cuánto vale Google hoy? Usted no sabe quién es George Bell, usted no sabe quién es Excite. Esa compañía quebró. ¿Qué es Google hoy día? Google hoy día está valorada en US dollars, está valorado en $1 trillón. Eso es mucho cero, mi gente. Estamos hablando en español, esto es el equivalente a $1 billón. O sea que es más de $1,000 millones. $1 trillón vale Google. ¿Cuántos años después? 20 años después. Usted se imagina que este gerente que sabía de negocios, ¿usted cree que este gerente hubiera comprado Google por $1 millón? ¿Qué empresa, qué inversión le puede dar a usted que usted siembre un peso, y que ese peso que usted invirtió hoy valga $1 millón o $1 millón de pesos? Dígame, ¿en qué negocio usted puede invertir algo así? ¿Qué error más caro? ¿Qué error más fuerte cometió el señor George Bell, que subestimó el potencial de Google? Hoy fuera, ya usted sabe, dueño de un monstruo a nivel mundial, a nivel global. ¿Qué pasó? Repito, no fue a usted que le están ofreciendo Google, que tal vez no tiene conocimiento. No fue a una persona que bregaba con mecánica que le hicieron esa oferta. No, fue a una persona que supuestamente sabía de negocios. Una persona que supuestamente sabía de tecnología. Sin embargo, cometió el error
de subestimar el mercado, subestimar. Y este es un caso de muchos. $1 trillón vale la compañía Google hoy día. Le voy a poner otro ejemplo también, a lo mejor para los más viejitos, tal vez. El señor Dick Rowe tenía la oportunidad, un grupo de jóvenes en Liverpool, Inglaterra, fueron a audicionar 4 muchachos, 2 con guitarra, 1 con un bajo y 1 con una batería. Y ellos tocaron para él, para que ellos escucharan, para que él escuchara el tipo de música y los contratara, para que así fuera parte de la compañía disquera y así los apoyara. Eran unos muchachitos solamente, unos muchachitos que estaban tratando de hacer su carrera como músicos. Este señor llamado Dick Rowe, que también sabía del negocio, porque eso es lo que me llama la atención de este tipo de errores, sabía del negocio musical. Este tipo dijo que no, que a él no le interesaban bandas, porque él decía que esas bandas de músicos de guitarra, que eso iba a pasar de moda. Le estoy hablando de los años 60, 50, por ahí. No, mis hijos, no, váyanse. No me hagan perder tiempo, váyanse, que eso de tocar con guitarra, eso se va a pasar de moda. Señores, yo me refiero al grupo de los Beatles. Los Beatles audicionaron para este tipo y este tipo lo rechazó. Y bueno, los que conocen un poco de historia saben qué hicieron los Beatles después de esto. Permítame compartir otro ejemplo. No quiero cansarlo, pero este también usted lo conoce. En el año 1912, saliendo coincidencialmente de la misma ciudad de Liverpool, en Inglaterra, un barco que se llamaba el Indestructible, el que ni Dios podía hundir. Me refiero al Titanic. Ni Dios puede hundir este barco. No dicho por usted y por mí que no sabemos de barco. Dicho por gente que lo construyó. Dicho por gente que sabe de barcos. Ellos estaban tan confiados en este barco, estaban tan confiados en la seguridad de este barco, que ni siquiera le pusieron suficiente botes salvavidas. Había un número dependiendo del número de tripulantes que había, debía haber un número de botes salvavidas. Ellos dijeron, ¿para qué gastar dinero en botes salvavidas? No necesitamos botes salvavidas. Este barco no lo puede hundir ni siquiera Dios. Ellos estaban muy orgullosos. Y ya usted sabe, mi gente, que cuando en su primer viaje, ni siquiera fue el segundo ni el tercero, en su primer viaje, el barco que ni Dios podía hundir, ni siquiera llegó a su destino. Y ese error de no poner, sobreestimaron la capacidad de este barco, y esta gente, al no poner suficientes barcos salvavidas, al no poner suficientes botes salvavidas, más de 1,500 personas perdieron la vida. Oiga esto, el bote que ni Dios podía hundir no llegó a Nueva York, no llegó a su destino. ¿Y quién fue que cometió el error? No lo cometió quien no sabe, lo cometió gente que sabía. Yo creo que ya usted entiende mi punto, pero le pido por favor paciencia y que me deje compartir un último ejemplo de un error. Un último ejemplo. Para que usted vea que sucede en todas partes. Después de la guerra de Crimea en Rusia, tenían demasiado crisis, demasiados problemas. Le estoy hablando de los años 1800. Tenían demasiados problemas. La economía estaba por el suelo. Rusia era dueño de Alaska, el estado de Alaska, y ellos le faltaba dinero. Y cuando el zar, el presidente, el rey de Rusia estaba cuestionando de dónde podía sacar dinero, se le ocurrió la idea de venderle ese pedazo de tierra a los Estados Unidos. Me refiero a Alaska. Mire, para que usted entienda el valor, ellos pensaban que eso no había nada, que Alaska lo que era un desperdicio de tierra, y lo que ellos realmente iban a ganar ahí no tenía sentido. En ese momento, Rusia decide vender a los Estados Unidos todo el territorio de Alaska. Se lo vendió al equivalente. ¿En qué barrio usted nació? Usted sabe en qué barrio usted nació, en qué pueblo usted nació, ¿verdad? Usted se acuerda, ¿verdad? ¿En qué barrio? Usted se imagina que usted pueda comprar el barrio en que usted nació en 1 centavo. Toda la tierra del barrio, en 1 centavo. Allá donde usted nació, el barrio entero, las 5 calles de su barrio, los 10, en 1 centavo. En 1 centavo. Ellos vendieron, así mismo, básicamente el acre de tierra lo vendieron en 2 centavos. Póngale el precio que usted quiera.
Lo que ellos no sabían era que Alaska estaba lleno de oro, que Alaska tenía petróleo. Ellos no sabían eso. O sea, la razón por la cual ellos están vendiendo la tierra es porque no tienen dinero, pero ellos no sabían que Alaska tenía oro y que tenía reservas de petróleo, y dijeron, eso no sirve para nada, véndeselo a los gringos, véndeselo a los americanos. Hoy Alaska es un estado, ¿verdad?, de esta Unión Americana, que genera mucho dinero, que tiene reservas estratégicas de petróleo. ¿Dónde se pondría la mano el rey de Rusia si estuviera vivo al ver lo que es Alaska hoy y el error tan grande que cometió al subestimar el valor de esa tierra y vendérselo a los Estados Unidos? Errores fuertes, errores de gente que no está llamada a cometer errores, errores de gente que supuestamente sabe. Y mire, les puse solamente 4 de esos errores grandes, pero son muchos, miles de errores. Cada día aparece gente que supuestamente sabe cometiendo errores. Quiero llamar tu atención a la cita bíblica donde nosotros leímos en Hechos capítulo 4. Vamos a comenzar a partir del versículo 1 para que usted ambiente esto que yo quiero hablar. Error como ninguno. Hechos capítulo 4. Versículo 1 en adelante. Vamos a comenzar. Le animo a que por favor me acompañe. Dice la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Pedro y Juan habían acabado de hacer un milagro. Un cojo de nacimiento que estaba pidiendo a la puerta del templo fue sanado por la mano poderosa de Dios. Y eso generó un alboroto tan grande. La gente estaba, algunos hablaban al Señor, alababan al Señor, otros estaban en ese modo de estar chismeando. Se riega la voz por la ciudad completa. Llega la información a los jefes militares, a los jefes de la sociedad, y deciden ir. ¿Y con qué van? Como si estamos hablando de que hay un delincuente, como que estamos hablando de que se robaron algo, de que mataron a alguien. Esta gente es inocente, esta gente lo único que ha hecho es hacer bien. Pero estos principales, estas personas que no están supuestos a cometer errores, que se supone que son la crema innata de la sociedad, que se supone que son la gente de ética, la gente que son el ejemplo moral de la sociedad. Dice la Biblia que llegaron con el jefe de la guardia. ¿Y por qué llegaron? Llegaron resentidos de que estos hombres, Pedro y Juan, le enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y como si fueran delincuentes, porque así es que está la sociedad en que vivimos nosotros, que al bueno lo meten preso y al malo lo sueltan. Al que dice la verdad le dicen intolerante, lo censuran en las redes sociales, le buscan la manera de silenciarnos. El que habla la verdad ahora tiene que cuidarse. Pero si usted oye la música que están consumiendo los jóvenes, si usted oye la letra de las canciones de rap, de reggaetón, las canciones de trap y todo ese tipo de cosas, y usted dice, pero ven acá, te molesta que yo te hable de Jesucristo, pero no te molesta la suciedad de letras que hay en esas canciones. Y esos cantantes se hacen virales y tú ves cuántos views tienen en YouTube y tú ves qué famoso y la sociedad los celebra, los aplaude. Uno de ellos fue de los que dio la bienvenida en una convención del partido, de uno de los partidos políticos más grandes de esta nación. Es decir, la sociedad los celebra como que son gente importante y que hacen un aporte a la sociedad. Pero el que dice la verdad es menospreciado. Esta gente tratan a estos siervos de Dios que lo único que habían hecho es predicar el evangelio, que lo único que habían hecho es sanar a un enfermo que los otros no podían sanar. Son tratados como si fueran delincuentes. Así que, hermano, no te sientas mal si tú eres rechazado por predicar a Cristo. No te sientas mal si la gente se burla de ti. No te sientas mal. Es que esa es la sociedad, que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Y le echaron mano y pusieron en la cárcel. Y dice la Biblia que hasta el día siguiente lo metieron preso. Versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000.
Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, gente importante. Se reunieron los ancianos, gente de experiencia. Se reunieron los escribas, gente intelectual. Aquí estamos hablando de que estaban los principales, la gente que no está llamada a cometer errores, la gente que sabe, la gente que puede, es convocada para juzgar a estos hombres como si fueran delincuentes. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes estaban ahí. Es decir, aquí estaba la fuerza política, aquí estaban las fuerzas intelectuales, las fuerzas religiosas, el poder económico está reunido para juzgar a estos dos hombres del vulgo, a estos dos hombres que no tienen apellido, a estos dos hombres que no representan gran cosa, pero que estaban predicando al Cristo de poder. Estos hombres que para la sociedad no tenían ningún tipo de alcurnia, pero que estaban investidos del poder de lo alto. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el versículo 7. Estoy leyendo el capítulo 4 del libro de los Hechos. Y poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad, con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Dime, ¿quién es que le está dando a ustedes la autoridad para salir a sanar gente? Oye, y esa pregunta. ¿Y eso es algún problema? Tú tienes que tener permiso para sanar enfermos. Tú tienes que tener permiso para restaurar matrimonio. Tú tienes que tener permiso para librar al adicto de las drogas. Tú tienes ahora mismo que pedir y hacer un curso y pedirle permiso al gobernador para tú orar por una persona que está a punto de suicidarse. Esa es la sociedad que vivimos. Dicen por ahí, estaba yo escuchando, que hay sociedades como la nuestra, donde una clínica para abortar, oiga bien, a una clínica para abortar le piden menos requisitos que a un salón de belleza. ¿Usted había escuchado eso? ¿Usted había escuchado eso? Un salón de belleza donde van a pelar, donde van a lavar cabeza, donde van a cortar uñas, a este salón le piden más requisitos que a una clínica donde se van a ejecutar a niños inocentes. Oigan, ¿en qué sociedad que vivimos? Pero eso no es nuevo, mi gente. A veces nosotros como iglesia nos hemos acostumbrado a que todo esté a nuestro favor, pero recuérdense, acuérdense que nosotros somos sal del mundo, pero también nosotros somos como la E del mundo. Hemos estado viviendo en épocas donde tenemos relativa comodidad, pero nosotros no somos de aquí. Y por eso es que la gente está tratando de eliminar toda la mención de Cristo, porque nosotros desafinamos en su agenda. Nosotros somos la nota discordante en la agenda que ellos quieren hacer. Ellos quieren estar por lo que ellos quieran, por lo que el gusto les dé, por lo que la carne le dé. Pero la iglesia se convierte en una luz que alumbra, en un muro que detiene, que dice, no, eso es pecado. Y por eso te quieren silenciar. Versículo 8. Entonces Pedro, y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que anhelar. Nosotros como individuos tenemos que buscar. Pedro, que nunca había estado en una situación como esta. Pedro, que cuando una mujer le preguntó si él era seguidor de Cristo, él negó, él dijo que no. Cuando una gente de baja categoría le preguntó si él conocía a Jesús, él dijo que nunca había conocido a Jesús. Él hizo eso, el mismo Pedro, porque es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo somos otra cosa. Yo no sé si tú te atreves a decir amén a eso. Yo no sé si tú te atreves a decir gloria a Dios por eso. No es lo mismo Margarita vacía que Margarita llena del Espíritu Santo. No es lo mismo Pedro vacío que Pedro lleno del Espíritu Santo. Y puedo mencionar a todo el que está aquí. No es lo mismo Jesse o Denny vacío que Jesse o Denny lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo. Es que hay una transformación y por eso debemos anhelar la llenura del Espíritu Santo en nuestras decisiones. Tenemos que anhelar que Dios nos use de una forma poderosa. No es lo mismo cuando usted habla de su boca que cuando usted habla de su espíritu. Son palabras diferentes, son impactos diferentes. Muchas iglesias están escuchando predicaciones que salen de la mente, palabras que salen del intelecto, pero que no salen del trono de Dios.
no salen del trono de Dios, y por eso está la batalla, por eso está la lucha, por eso estamos viendo iglesias que están reduciendo su número, que la gente no quiere ir a la iglesia, porque muchas veces lo único que reciben son palabras de hombres. Pero este mismo Pedro, que había sido, ¿verdad?, que había negado a Dios, que había dicho que no conocía a Jesús, dice que lleno del Espíritu Santo, no le importó que estaba ante gobernantes, no le importó que estaba ante escribas, ante saduceos, ante los sumos sacerdotes, no importando que todas las cámaras, que todo el mundo tuviera sus ojos delante, ante él, no importando las consecuencias, lleno del Espíritu Santo, este Pedro se dirigió con autoridad de Dios y le dijo: a ustedes los que pueden, ustedes los que saben, ustedes los que creen que están por encima del bien y el mal, ustedes los poderosos, escuchen bien, versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros. Presten atención. Si hay algo que voy a decir, de lo que voy a decir ahora, que no se le pueda olvidar, es esto que voy a decir a continuación. Ustedes me están preguntando que en nombre de quién hicimos un milagro, pero presten atención a esto y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, oiga qué valentía está mostrando un hombre lleno del Espíritu Santo. Ustedes crucificaron ese Jesucristo que ustedes lo trataron como basura, ese Jesucristo que ustedes lo apalearon, ese Jesucristo que siendo inocente ustedes abusaron de él. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en presencia nuestra sano. O sea, ustedes rechazaron al que podía sanar. Yo no sé por qué, porque yo estoy seguro que los gobernantes tenían problemas. Yo estoy seguro que los gobernantes tenían problemas con sus hijos, tenían problemas con su esposa, los escribas seguro que se enfermaban, los sacerdotes seguro que enfrentaban lucha. El que puede ayudarlo a ellos, ustedes lo crucificaron. El que puede sanar tu herida, ustedes lo trataron como basura. Al Rey de Reyes. Oye, qué error más fuerte. Qué error. Esto es un error como ninguno. Gente que estaba supuesta a saber y a conocer cuándo venía el Mesías. Déjeme decirle, para que usted tenga conocimiento, si no lo sabía, en Juan capítulo 7, versículo 50, Juan capítulo 7, versículos 50 y 52, en un momento donde entre los gobernantes y los principales están debatiendo qué van a hacer con Jesús, Nicodemo, que ya conocía a Jesús, está tratando de defender a Jesús en medio de ese grupo de intelectuales. Y dice Nicodemo: pero ustedes están siendo muy exigentes con Jesús. ¿Por qué no lo traemos y le escuchamos mejor? Y esta gente, que se supone que eran los que sabían, así como este empresario que no compró Google, así como este hombre que no contrató a los Beatles, así como estos presidentes y asesores de Rusia que no sabían el valor de Alaska, pero que supuestamente debían conocer cosas. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 7, versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y ellos, los que sabían, dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Jesucristo de Nazaret no puede ser profeta. Es una gente cualquiera. Lo minimizaron porque venía de las islas, porque a lo mejor tenía el color de piel, porque no estudió en una universidad del Ivy League, porque a lo mejor vino de un barrio humilde. ¿Tú crees de ahí, de Boca Chica, va a salir alguien bien? ¿Tú crees que de ahí de Los Minas puede salir alguien? No, hombre, no. ¿Tú crees que de ahí, de Sabana Perdida, no sé qué pueblo, de Nogales, tú crees que de ahí puede salir alguien que realmente represente un linaje real? Imposible, manito. Jesucristo no puede ser nadie. Jesucristo no puede ser nadie. Quien sabe, quien está supuesto a no cometer errores,
Oiga la manera como se comporta. Dice la palabra, vuelvo otra vez al capítulo 4 del libro de Hechos, capítulo 4. Me quedé en el versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, y le pusieron el asunto, ¿cómo es? El sitio de donde venía. No solamente dijeron Jesucristo, dijeron Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Galilea, ese mismo. Jesucristo, para que no haya equivocación. Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y entiendan esto, el versículo 11. Entiendan esto. Ese Jesús que ustedes, que supuestamente son los edificadores, ese Jesús que ustedes echaron para un lado, mire, dice la tradición, esto no lo dice la Biblia, dice la tradición que esta figura que aparece por primera vez en el libro de Salmo, capítulo 118, versículo 12, y la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa frase aparece por primera vez en el libro de Salmo, la utiliza Jesús mismo en los evangelios, la utiliza Pedro aquí predicando en Hechos, la utiliza también en la carta de Pedro y el apóstol Pablo también la utiliza. Se cree que esa frase de que esta piedra que desecharon los edificadores es parte de una leyenda o es parte de una experiencia que hubo cuando estaban construyendo el templo de Salomón. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7, dice la Biblia que cuando estaban edificando el templo de Salomón, todas las piezas llegaron prehechas. Todas las piezas en el templo en Jerusalén no clavaron, no pulieron, no tallaron piedra. Dice la Biblia, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Es decir, el templo de Salomón, cuando lo construyeron como un rompecabezas. Todas las piezas las trajeron y comenzaron a armar el rompecabezas. Esta piedra va aquí, esta piedra va aquí, esta. Y cuando estaban armando el rompecabezas, se toparon con una piedra que no tenía sentido. Se tomaron con una piedra que no tenía forma. Se toparon con una piedra que era como, oh, ¿qué es esto? Esta piedra no se parece a ninguna. No es cuadrada. No tiene ningún tipo y la tiraron. Los constructores, los que sabían eso, desecharon una piedra porque no les pareció común. Desecharon esa piedra porque no les pareció relevante, porque no les pareció importante y la arrojaron a un lado. Y a medida que continuaron la construcción del templo, a medida que se desarrollaban, a medida que iban creciendo en la construcción del templo, se dieron cuenta que algo no andaba bien. Aleluya. Que algo no andaba bien. Se dieron cuenta que les faltaba una piedra, la más importante, la que le daba estabilidad a la construcción. En inglés se dice la piedra del corner, de cornerstone. De ahí viene la palabra cornerstone, la piedra del ángulo, la piedra más esencial. Oiga bien, no es una de las más importantes, no. La piedra más esencial, porque esa es la que da el ángulo de construcción. Esa es la que da la base. A partir de esa piedra, que es la primera piedra, la más importante, es que las otras tienen sentido. Imagínese usted haciendo un crucigrama y usted dice, pero al final, ¿dónde que está? Me falta una pieza. ¿Cómo yo construyo? ¿Cómo yo le doy estabilidad a esto? Lo irónico era que esa piedra ellos la habían visto, pero la habían despreciado. Y ese mismo ejemplo lo utiliza el apóstol Pedro en el versículo 11 del capítulo 4. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, la piedra que ustedes desecharon, la piedra que los políticos desechan, todavía hoy día la piedra que los intelectuales desechan, la piedra que muchos científicos desechan,
la más importante piedra para construir la iglesia, pero yo voy más lejos, la más importante piedra para construir una vida estable, la más importante pieza para construir una familia saludable, la más importante pieza para tener sociedades sanas. Esa piedra del ángulo es Jesucristo. No sé si puedes alabar a Dios ahí donde te encuentras. Jesucristo es la piedra principal. Sin esa piedra, tú podrás haber hecho una carcasa, tú podrás haber hecho un edificio, pero ese edificio no está seguro. Tú podrás haber construido una empresa, pero esa empresa no está segura. ¿Por qué razón? Porque te has olvidado de la piedra esencial, del fundamento más importante, del fundamento que le da sentido a todo lo demás. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser the cornerstone. Ha venido a ser la pieza, es la pieza importante, la más esencial. Es la pieza que sin ella no funciona. Ustedes se equivocaron. Ustedes acaban de cometer un error como ninguno. En ningún otro, dice, aleluya. Es que no hay otra forma, es que no hay otro camino. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Ese es Jesús. Ese es Jesús el que nosotros anunciamos. Ese es Jesús el que nosotros predicamos. Ese es Jesús el que le da sentido a la vida. Amigo que me escucha, si estás rogando y no has llegado a entender por qué razón te sientes vacío, ya tienes la explicación. No es más dinero que te falta. No es un nuevo amor que te falta. No es una nueva carrera que necesitas. Necesitas la piedra angular. Necesitas el cornerstone. Necesitas a Jesús. Para que Jesús sea lo que marque la pauta en tu vida, a partir de la cual tus decisiones comiencen a tener sentido. Esa piedra que los que saben desecharon. Oiga, es un error como ninguno. Yo digo que es un error como ninguno porque independientemente a que nosotros vimos errores que se cometieron, hay errores que tú lo pagas con dinero. Hay errores que tú lo pagas con tu vida. Pero este error de desechar a Jesús, tú lo pagas con tu vida y lo pagas con tu alma. Aleluya. Es decir, por eso creemos que cuando el hombre, cuando la sociedad, cuando la mujer desecha a Jesús, está cometiendo un error como ninguno. Está desechando la piedra fundamental, Jesucristo y solo Jesucristo. Él es la piedra fundamental. Y yo felicito a los hermanos que están escuchando, que están viviendo en naciones extranjeras, que a pesar de la lucha, a pesar de las tentaciones, y también los que están en sus países de orígenes también, a pesar de las invitaciones del pecado, han entendido que Jesús es la piedra angular. Han entendido y no se mueven de ahí. A pesar de las tentaciones y las batallas, no se mueven de ahí. Saben que sin Cristo su vida se derrumba. Sin Cristo su empresa, sin Cristo se va a pique su familia. Sin Cristo perdemos el rumbo. Esta iglesia, la iglesia de Cristo, no está basada en hombres, no está basada en intelecto, no está basada en asuntos matemáticos, no está basada en una estructura piramidal. Esta iglesia de Cristo, la que va para el cielo, la iglesia santa de Dios, está basada en esa piedra, en ese fundamento sólido que es Jesucristo. Cuando cometes un error, ¿qué haces? Ya estoy terminando. Cuando cometes el error, ¿qué haces? ¿Verdad? Todos cometemos errores. Tal vez te descuidaste y cometiste un error. ¿Qué haces entonces? Lo correcto es ser humilde. Lo correcto es ser humilde y decir, me equivoqué. Comencemos de nuevo. ¿Cómo puedo reparar? ¿Cómo puedo yo, verdad, comenzar de nuevo? ¿Cómo yo puedo enmendar el error que cometí? Pero usted sabe qué pasa, que para admitir un error se necesita humildad. Para decir me equivoqué se requiere entereza.
Entonces, coincidencialmente se da que esta gente de alcurnia, estos gobernantes, estos científicos, estos cerebros, estos empresarios, como es difícil para ellos delante de un humilde decir que se equivocaron, usted sabe lo que usualmente hacen. Persisten en su error. Comienzan a justificar su error. Usted sabe que cuando los gobernantes, los sacerdotes y los escribas que mataron a Jesús, cuando escucharon que Jesús había resucitado, ¿qué ellos debieron haber hecho? Cuando los guardias van a dar el reporte y dicen, no está Jesús, mira, la puerta se abrió, la piedra se movió, no está Jesús. ¿Usted no cree que eso ya era razón suficiente? Sabiendo que Jesús lo había anunciado, ¿no creen ustedes que eso es razón suficiente para que ellos se arrepintieran? Jesucristo lo matamos, lo crucificaron y Jesucristo ha resucitado. Vamos a reconocer nuestro error y vamos a arrepentirnos. Usted sabe lo que hicieron ellos, para que usted vea cuando la gente se empecina en su error. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versículo 12 al 13 y versículo 15. Mateo 28, 12 al 13. Reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo de Jesús mientras nosotros dormíamos. Versículo 15. Y los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho de que Jesús no resucitó, sino que sus discípulos robaron el cuerpo, se ha divulgado entre los judíos hasta hoy. Cometiste un error, desechaste la piedra del ángulo, crucificaste a Jesús, Jesús resucita. ¿Qué vas a hacer? Has intentado todo, te has equivocado, te casaste, te divorciaste, invertiste, te fuiste a la quiebra. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir empecinado en tu error? ¿Vas a seguir, verdad, en lugar de reconocer que te equivocaste, como se equivoca cualquiera? Te equivocaste, arrepiéntete, ven a Cristo. Esta gente sobornaron a los guardias. Esta gente pagaron dinero para seguir sumergidos en su error garrafal, su error como ninguno. Hoy día mucha gente está en esa misma condición. Se le predica el evangelio de Jesucristo. Se le habla de Jesús. Se les dice Jesús es la solución a tu situación. Jesús es lo que necesitas en tu vida. Más Jesús, no menos Jesús. Sin embargo, la gente prefiere empecinarse en su error como ninguno. Repito, hay errores que se pagan con dinero. Hay errores que se pagan con la vida. Pero el único error que se paga con el alma es cuando desechamos a Jesús y lo echamos a un lado y tratamos de vivir de espalda de aquel que realmente es la piedra esencial de nuestra existencia. Que Dios tenga misericordia. Yo le invito a los hermanos que nos solidifiquemos cada vez más en esa roca, y a los amigos que están con nosotros, aquellos que nos están viendo por acá por Zoom o que nos están viendo por el Facebook, le animamos, deja de desechar a Jesús. Deja de desechar al ingrediente clave para tu vida. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. No cometas ese error como ninguno. Detente. Asume que te has equivocado. Arrepiéntete de tus pecados. Y Jesucristo te perdonará. Jesucristo te hará parte de su familia. No importa la montaña de pecado. No importa el tipo de pecados. Cristo perdona todo pecado. Tenemos abogado en él. Si confesamos nuestros pecados con nuestra boca, fiel y justo es el Señor para perdonarnos de toda maldad. No te empecines, no te seas rebelde. Acepta a Cristo. Recibe al dador de la vida. Recibe la piedra del ángulo que le da sentido a tu vida. Inclina tu rostro ahí donde te